Buenas tardes a todos y primero de todo quiero agradecer a la librería Antonio Machado por habernos facilitado hacer hoy aquí esta presentación. Me llamo Elena Cortés y estoy aquí en calidad de socia de la editorial La Oficina, la que ha editado esta obra que hoy aquí nos congrega, y también porque he podido acompañar a Juan Manuel Macías a lo largo de todos estos años que se ha ido gestando la obra. Y bueno, para mí es un placer inmenso poder haber llegado al día de hoy y estar aquí juntos para presentar por fin esta labor de tantos años. A mi lado se encuentra Arturo Leite, que hoy está aquí también en calidad de ser uno de los socios fundadores de la editorial La Oficina, pero que además es bien conocido como catedrático de filosofía, especialista en Heidegger, en idealismo alemán, en temas de estética y arte, entre otras cosas. Y por supuesto no voy a citar aquí sus obras ni nada parecido, que no estamos hoy aquí para eso, pero sí quiero decir que el mundo clásico, de forma no siempre expresa, a veces solo de fondo, está muy vinculado a sus intereses filosóficos, siempre ha estado presente de algún modo más o menos evidente en el trasfondo de su producción ensayística. Y también es algo que se percibe en los títulos que van apareciendo en la editorial La Oficina. Tampoco quiero dejar de mencionar hoy a la persona a la que le debemos la apariencia sobria, pero a mi juicio muy elegante, con este tono un poco gris azulado y esta estética, pues a quien le debemos esta apariencia y la apariencia de todos los libros de La Oficina, que tenemos hoy aquí también otro de los socios fundadores de la editorial, Joaquín Gallego, conocido en esta ciudad de Sodra como prestigioso diseñador y que bueno, pues le da este marchamo innegable a la obra, ¿no? Y maquetada por... Maquetada en este caso, sí, por Juan Manuel, entre otras cosas, pero bueno. Y bien, y a quien venimos hoy a escuchar y a presentar es a Juan Manuel Macías, que es conocido como poeta, como filólogo helenista, como traductor de autores griegos, tanto de ayer como de hoy, porque algunos de ustedes seguro que lo conocen por su traducción de la poesía completa de Cavafis en la editorial Pretexto, pero también tradujo el poemario de María Polidori en Vaso Roto, que por cierto obtuvo un premio importante de la Sociedad Griega de Traductores, esa traducción, o un poemario también, un libro de Kostas Kariotakis, es decir, que también griego moderno entre sus temas, ¿no? Y en la editorial La Oficina también nos congratulamos de tener su versión de los poemas de Safo, una bellísima versión que todavía está ahí en nuestra editorial. Claro, quiero destacar su faceta de poeta, pero no porque tenga, que los tiene, varios libros de poemas publicados, etcétera, sino porque yo creo que sin duda tiene algo que ver con el tono que imprime a sus traducciones y en concreto a esta Odisea, que si algo tiene es que lo ha convertido en un verdadero poema y no siempre ocurre en todas las traducciones de la Odisea, ¿no? Entonces eso pues hay que reconocerlo. Pero también fue durante muchos años Macías el fundador y coordinador de la revista de poesía Cuaderno Ático, que muchos echamos de menos. Fue un trabajo en el que se dejó la piel durante años y de que bueno, pues reunió a muchísimas obras de poetas españoles y bueno, pues fue una pena, pero sí, durante esos años la disfrutamos, ¿no? Y para terminar de presentarlo, ya lo último, hay que decir, a propósito de la maquetación, que Juan Manuel Macías también es un experto tipógrafo, que lo sabe todo a nivel de verdadero experto, casi maniático, ¿no?, de los tipos de letras y grafías, y que además sabe maquetarlas de modo impecable. Y yo creo que eso también se percibe en cierto modo, porque ese trabajo pues conjuga una necesaria minuciosidad con un criterio estético, y todo eso pues está también aquí de alguna manera en esta traducción. Así que como no soy yo la que presenta, que lo va a hacer Arturo, yo ya me callo, pero me congratulo de forma muy personal por haber podido llegar al día de hoy, y porque en la editorial todos apostamos desde el principio por esta traducción. Mucha gente decía, estáis locos, hay un montón de odiseas en el mercado, ¿a qué viene otra nueva odisea?
Bueno, pues sí venía a cuento, es realmente distinta y nosotros pensamos que es especialmente bella y que conjuga muy bien un tono actual con, sin embargo, pues una belleza poética de todos los tiempos. Así que pues felicito de nuevo a Juan Manuel y sin más ya le doy paso a Arturo Leite para su presentación. Gracias, Elena. Gracias, Juan Manuel, porque eres el factor que nos ha convocado aquí, gracias a este público, a que en primer lugar le hago una advertencia. Venir aquí no les garantiza para nada que vayan a llegar a Ítaca. Esto es algo que, en el mejor de los casos, si leen la edición, si leen la obra, y en concreto esta, no porque otras desmerezcan sus méritos, pero esta les sorprenderá. Es una garantía de que por lo menos estaban en camino, ¿no? Antes de empezar, me gustaría, incluso no habiendo compartido para nada con Juan Manuel esta reflexión, que al enfrentarnos a la lectura de la Odisea nos enfrentamos, o yo plantearía una reserva absoluta general. Una reserva que de ninguna manera para impedir esa lectura, pero sí para tenerla en cuenta desde el principio. Una reserva que tiene varios, porque se puede desglosar en varios puntos. El primero de todos, aunque les parezca una trivialidad, no sabemos griego. Bueno, eso se subsana, como en este caso, con una magnífica traducción, como la que ha hecho Juan Manuel. Y desde luego, Juan Manuel está mucho más capacitado que nosotros para poder leerla y, por así decirlo, evocar, intuir de qué va eso de la Odisea. Ni él mismo, creo, estaba seguro de qué va originalmente o iba originalmente. Porque, aunque lo supiéramos griego, nos encontraríamos con una dificultad tremenda. Es que desconocemos completamente todo aquello que acompañaba a lo que hoy llamamos texto. La música, los gestos, incluso los contenidos de los que habla la Odisea son contenidos en un sentido distinto a cómo los entendemos hoy. Es decir, son lo que yo llamaría contenidos vinculantes. Dicho de otra manera, Odiseo, Ulises no se pierde porque sí, o porque un guionista de Hollywood pues haya decidido que uno de sus personajes se va a perder para generar una aventura. Nos plantamos así ante un problema, o esa reserva que yo llamo de entrada, que podría ser disuasoria y decir, bueno, pues con todas estas condicionantes, pues mejor dejamos de lado la lectura. Pero todavía hay otra más que yo creo resume todo lo que acabo de decir. La única forma nuestra, moderna, de leer la Odisea hoy es como una narración. Incluso aunque esté tan bien traducida en verso como está esta edición, en el fondo el presupuesto intelectual nuestro es el de que estamos asistiendo a una narración. Y la Odisea no es una narración, es un canto. Y es un canto que se puede caracterizar desde hoy teóricamente como epos, como lo que llamaríamos épica. Pero entiéndanlo, no como una obra literaria que pertenecía a un género al que llamamos épica, sino más bien al contrario, como una obra que fundó lo que llamamos épico. Es un epos. Y lo que aquí tenemos, y lo digo con auténtico orgullo, en este caso del editor, y con todas mis felicitaciones al que ha hecho este trabajo, es un libreto. Imagínense que vamos a escuchar hoy, por poner un ejemplo modernamente, una ópera y llegamos al palco de la música y nos encontramos solo con el libreto. La decepción sería profunda, y desde luego, por así decirlo, el espectáculo no solamente no estaría garantizado, sino que estaría completamente frustrado. Bien, no quiero dramatizar, porque de todas maneras nos tenemos que enfrentar, a eso que llamamos, a esa imposibilidad de acceso.
¿Qué significa epos y qué es lo que funda esta obra y por qué esta obra es, por así decirlo, tan singular y única? Ahora recurro a la reflexión de alguien moderno, un poeta como Hölderlin, que describía el epos como, o lo caracterizaba como aquella obra que transcurre entre un fondo oscuro, orgiástico, por así decirlo, informe, sin figura, a un orden geométrico. Es decir, a la consecución de un orden, de manera que todo aquello que se presupone que está en la nebulosa caótica, como digo, aórgica, apareciera de una manera ingenua, descrita de una manera, vamos a decir así, neutra. De ahí que el lector de la Odisea se enfrente a algo que le va a sorprender tremendamente. Ahí no hay drama ninguno. Y se describe con los mismos términos, con las mismas palabras, con la misma frialdad, la muerte violenta de alguien que una comida, o que un buen sueño, o que un sacrificio a los dioses. Como si el hecho de que, por así decirlo, esa violencia que se ejerce en la muerte, que se describe en unos términos sobrios, casi diríamos fríos, no tuviera ninguna singularidad, ninguna caracterización negativa, por ejemplo, frente a una comida o a un festín. Esto en parte es el epos. El conseguir que todas esas apariciones, esas manifestaciones aparezcan y lo hagan geométricamente de una manera que tampoco tratan de buscar un sentido. Esta forma naturalmente choca con nuestra, llamémoslo así, aspiración al drama, a conocer un desenlace, a marcar más unos puntos que otros, a enfatizar y desde luego a jerarquizar contenidos. Quien se acerque a la Odisea debería hacerlo pensando que está leyendo geométricamente algo que en el fondo no lo es, pero que artísticamente tiene que aparecer así, o debe aparecer así. Dicho todo esto, que es una suerte de prevención, algo previo, por así decirlo, a su lectura, alguien podría preguntar, bien, ¿por dónde empezar? Pues hay que empezar, como todas las obras, por el principio. Y el principio de esta obra, en la traducción de Juan Manuel, dice así, los dos primeros versos. Háblame, musa, de un hombre de ingenios que mucho tiempo vagara tras saquear el sacro bastión de Troya. Me basta con estos dos versos para indicar dos cuestiones. Lo que el traductor aquí presente traduce como hombre de ingenios, en griego se dice polítropos. Es decir, alguien que adquiere muchas formas, muchas figuras, que se presenta, o que sí que se presenta bajo determinadas figuras siempre diferentes, y de eso es de lo que trata la Odisea, de ese polítropos, de esa multiplicidad de figuras que van apareciendo. Y la segunda que remite a ese polítropos es que ese que está lleno de recursos y que aparece de tantas formas y maneras, vaga después, literalmente, después de saquear y de destruir el sacro bastión de Troya. La pregunta sería, y esta reconozco que no es original mía, sino de una de nuestras autoras, de la editorial, cuya obra hemos traducido precisamente con el título La visión de la Odisea, que se pregunta, vaga sin más después de que Troya se destruye y se pierde, quien se pierde con todos los hemos perdido en el camino, en la carretera, algunos sí, pero se pierde sin más, o al contrario, se pierde porque destruyó Troya. No lo interpretemos como un castigo,
simplemente como eso que he llamado antes al principio, un contenido vinculante. Dicho de otra manera, la Odisea surge de un pecado original. Y el pecado original es haber destruido Troya. Haber conquistado, saqueado, pero sobre todo destruido Troya. ¿Y qué es Troya? Troya no solo es una ciudad, la ciudad de ese oriente, de ese incipiente oriente para los griegos. Troya es la representación de la casa de Príamo, o dicho de otra manera, de una sociedad en la que lo que prevalecía, lo que era principal, no era una institución política, sino la casa paterna, en la que quien mandaba era el rey. Odiseo destruye. Todos sabemos lo que les pasó a los que se embarcaron en esa aventura. Tuvieron un destino fatal, muchos de ellos, y en general nada amistoso, ninguno. Incluso los que lo tuvieron realmente habrían perdido algo. La destrucción de Troya significa una pérdida. Y el gran pecado original, o el gran crimen que está presupuesto, es que Odiseo, y por eso valga seguramente, yo me adhiero a esa alternativa, a esa posibilidad, o a esa interpretación, es que cuando destruye Troya, Odisea lo que está destruyendo es su propia casa de Ítaca. Ha destruido una forma de entender lo social, de entender las... Es verdad que en el poema hay otras explicaciones para esa errancia de Odiseo. Es verdad que está castigado por el dios Neptuno, porque mató a su hijo Polifemo, pero reinterpretando la obra desde ese carácter épico o de epos que he señalado al principio, el verdadero crimen no es la muerte de Polifemo, que sería uno de esos tropos, una de esas figuras en las que cae. Sería justamente algo inicial y presupuesto. Digamos que Odiseo se ha convertido en el destructor de su propia casa. El poema, en general, le supone un crimen. Y la destrucción de Troya es la destrucción de su propio mundo. Por eso la llegada de Odiseo a Ítaca es una llegada verdaderamente terrible. He leído muchas ediciones de la Odisea, muchas traducciones de la Odisea, no porque nosotros lo hayamos editado ni mucho menos. Se lo acababa de decir al traductor hace unos minutos al comenzar, a quien no tenía tenido ocasión, con quien no había tenido ocasión de hablar desde que entregó el texto. Su versión me sedujo desde el primer momento. Me sedujo por varios motivos. No solamente porque esté clasificada, no solamente porque no adquiera la pura forma de la narración, ya he dicho que el presupuesto final es que es una narración, sino porque enfatiza la parte estructural frente a la narrativa. Porque si de la Odisea, tanto los que la han leído como los que no la han leído, recuerdan sobre todo eso que llamamos, y el propio traductor lo dice en su prólogo, las aventuras de Ulises, que no dejan de ser eso, la narración de las aventuras de Ulises, se olvidan generalmente de que eso que se llama las aventuras de Ulises, que es ya una fórmula muy desafortunada de entender la obra, solo ocuparía la primera parte de la obra, los primeros 12 cantos, porque el verdadero no es verdadero, pero donde se produce una inflexión de la obra a partir del canto 12, a partir de ese momento, cuando Odiseo llega a Ítaca, es cuando realmente se revela casi todo lo que acabo de estar diciendo. Cuando se revela que Odiseo, que tiene que llegar como un mendigo escondido, y tiene que llegar como un mendigo escondido, y no como un rey, tal como partió, porque no puede hacerlo de otra manera. Porque, digámoslo así, su casa está destruida. Y la reconquista de su casa, en el mejor de los casos, exigirá no un crimen, sino muchos crímenes. Es verdaderamente increíble cómo
y el traductor lo ha abordado, describe con un detalle ingenuamente, como es el epos, ese asesinato múltiple de todos los pretendientes de Penélope, como quien se va sacando en una máquina de fuego de eso a enemigos, y perdonen por la comparación, pero no deja de tener un cierto parecido, en la medida en que no hay ningún dramatismo mayor en la muerte de uno o de otro, simplemente los va liquidando, un killer, pero a sabiendas también de que con esa liquidación no va a conseguir nada. Juan Manuel el traductor ha hecho que la obra por fin aparezca como lo que es, teniendo dos partes y enfatizando la segunda parte o dándole a la segunda parte la enorme importancia que tiene. En ese momento es cuando nos presenta un Odiseo inédito. Nos presenta un Odiseo que, no juzgado moralmente, sino materialmente, no moralmente, pero sí materialmente, es un asesino. Y como tal, tampoco podrá quedarse en un Nunca había visto o leído una traducción en la que quedara tan manifiesto la interrupción que el eventual poeta, llamémosle Homero, hizo, de que la obra no tiene más remedio que interrumpirse. No tiene más remedio que interrumpirse y terminar. La obra termina abruptamente. Odiseo tiene que someterse a un pacto civil que además, o a una suerte de pacto civil, diríamos hoy, decretado además por los dioses para que aquello no concluya en un baño de sangre, total. Concluyo estas palabras mías de presentación a esta bellísima y sobre todo buenísima traducción, por lo que acabo de decir. Todas mis palabras están originadas en la lectura del texto y a raíz de él, con una frase que yo creo que resume por lo menos mi interpretación, con independencia de que el traductor esté o no de acuerdo. Cuando se sale de Ítaca, el retorno es imposible. Gracias, y dejamos la palabra al verdadero protagonista de esta sesión, que es el traductor.